Las voces de Santa Aurelia. El pueblo de Santa Aurelia siempre fue un lugar apartado, oculto entre montañas cubiertas de neblina y rodeado de bosques que parecían interminables. Daba la sensación de que el tiempo allí transcurría más lento que en cualquier otro sitio. Sus calles empedradas estaban vacías, la mayo era parte del día, y los pocos habitantes que lo ocupaban evitaban hablar con los forasteros. Decían que en Santa Aurelia el silencio era la norma, y que aquel que lo rompía no sobrevivía mucho tiempo. La primera tragedia en 1986 ocurrió la primera muerte colectiva, que atrajo la atención fuera del pueblo. La familia Velázquez, una de las más respetadas, apareció muerta en su propia casa. El padre fue encontrado en el comedor, sentado frente a la mesa con un vaso de vino aún en la mano, como si nunca lo hubiera terminado de beber. La madre estaba en el baño, frente al espejo, con los ojos abiertos y un rastro de lágrimas secas en las mejillas. Los dos hijos, una niña de 8 y un niño de 10, estaban en sus camas. El niño abrazaba una linterna apagada, como si hubiera intentado usarla antes de morir. En la pared de la habitación de la niña se leyeron arañazos torpes hechos con sus propias uñas, hasta sangrar. Ann y A.V. El forense dictaminó que todos habían muerto de un paro cardíaco simultáneo. Algo imposible, algo que no podía explicarse científicamente. El caso fue archivado como evento inexplicable, y los rumores comenzaron a crecer. Los asesinatos siguientes, durante los siguientes años, septiembre se convirtió en un mes maldito para el pueblo. Cada año, alguien desaparecía o era hallado muerto. En 1989, un sacerdote fue encontrado colgado en el campanario de la iglesia. No había dejado ninguna nota, pero su boca estaba cosida con hilo negro. En 1993, 3 adolescentes que jugaban en el bosque fueron hallados con el cuello torcido, como si una fuerza invisible los hubiera quebrado al mismo tiempo. En 1998, un grupo de cazadores halló una cabaña abandonada. Dentro había un turista de paso, sentado en una silla, rodeado de velas encendidas. Tenía los ojos arrancados y en su pecho estaba tallada la palabra ANSE, ULP. Lo más extraño era que muchos de ellos, días antes de morir, confesaban a familiares o amigos que escuchaban voces por la noche, voces que los llamaban por su nombre. Siempre a la misma hora, a las 3:03 Alto M, y los ancianos del pueblo, a medida que los cuerpos se acumulaban. Los más viejos comenzaron a hablar, casi en susurros. Contaban lo que todos sospechaban, aunque los asesinatos estaban ligados a la maldición de Isidora. Vegan Isidora había sido la curandera del pueblo en los años 30. Una mujer solitaria, de ojos oscuros y cabello largo, que conocía las propiedades de hierbas y raíces. Ayudaba a los enfermos, traía al mundo a los recién nacidos, curaba heridas. Pero en 1936, una peste azotó Santa Aurelia, y los habitantes necesitaban un culpable. La acusaron de brujería. Dijeron que había invocado demonios, que había entregado el pueblo a la enfermedad. La arrastraron a la plaza central, la golpearon hasta desfigurarla, y la ataron a un poste de madera. La quemaron viva mientras los niños miraban, mientras los adultos reían y escupían sobre ella. Sus últimas palabras fueron una maldición: no descansaré. Volveré por cada uno de ustedes, y por los hijos de sus hijos. Mi voz será su condena. La llegada de Laura Méndez décadas después, en 2010, la periodista Laura Méndez decidió investigar el misterio. Tenía experiencia en casos sin resolver, pero ninguno como el de Santa Aurelia. Llegó al pueblo con su grabadora, una cámara y una libreta. Se hospedó en el hostal de Doña Carmen, una anciana que llevaba toda su vida allí. Desde la primera noche, Laura sintió que algo no estaba bien. A las 3:03 Alto M, se despertó sobresaltada. Juraría que alguien había susurrado su nombre desde la ventana, aunque estaba cerrada. Al día siguiente, entrevistó a los habitantes. La Mayo, Ría, se negó a hablar. Algunos le insultaron, otros le cerraron la puerta en la cara. Solo un hombre, don Eugenio, de más de 90 años, aceptó contarle lo que sabía. Yo vi cómo quemaron a Isidora, dijo con voz temblorosa. La escuché gritar, la escuché maldecirnos, y le juro, señorita, que desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, la escucho reír. Laura investigó más y encontró, en la iglesia abandonada, un diario oculto bajo el piso. Era Days. Las páginas estaban quemadas, pero alcanzó a leer fragmentos que le helaron la sangre. Cada grito será un eco, cada gota de sangre será un lazo. Mi voz viajará más allá de la muerte. Nadie escapará. La última noche Laura preparó su artículo. Tenía pruebas, testimonios y hasta fotografías del diario. Planeaba regresar a la ciudad al amanecer. Pero
Nunca lo logró. Esa noche, los huéspedes del hostal escucharon golpes en su habitación, gritos ahogados, cosas arrastrándose. Nadie se atrevió a entrar. Cuando finalmente lo hicieron, encontraron a Laura muerta en la cama, con los ojos abiertos y el rostro congelado en un grito. En la pared, escrito con sangre que no era suya, aparecía la palabra traición. El artículo desapareció. Sus grabaciones también. La policía cerró el caso, y el expediente se perdió entre papeles olvidados. El presente hoy. Los crímenes en Santa Aurelia continúan. Cada septiembre, alguien desaparece. Los jóvenes huyen del pueblo, pero los ancianos permanecen, resignados, como si aceptaran que ya no hay escapatoria. Dicen que a las 3:03 alto M, todavía se escuchan susurros que llaman a los vivos por su nombre. Dicen que, si respondes, mueres esa misma noche. Otros aseguran haber visto una figura femenina en la neblina de cabello largo, vestido chamuscado, piel ennegrecida, y que cuando la miras fijamente, lo último que escuchas es tu propio nombre, pronunciado con una voz que no es de este mundo. Los pocos viajeros que han sobrevivido cuentan la misma advertencia en sí. Alguna vez visitas Santa Aurelia, nunca mires por la ventana a las 3:03 de la madrugada. Y si escuchas que alguien susurra tu nombre, no respondas.